mitral puede ser estenosis o insuficiencia. Entonces, como vemos en este gráfico, en este corte transversal, en la imagen del corazón del lado izquierdo, se ve una válvula mitral normal. Pero cuando ocurre alguna enfermedad, puede ser vírica, bacteriana, como antecedente fiebre reumatoide o estreptocócica o alguna hipertrofia cardíaca o algún aumento de volumen en la precarga o en pacientes obesos o en pacientes en donde que ya están gerontes y donde la contractibilidad no va a ser la misma, entonces no va a haber un cierre adecuado de la misma, produciendo una de estas dos valvulopatías, ¿no? Las valvulopatías son enfermedades que impiden la apertura o el cierre correctos de una o varias válvulas del corazón. Las valvulopatías que afectan a la válvula aórtica son las más importantes, ¿no? Aquí podemos ver esta imagen. ¿Se ve la imagen, Cintia? Sí, doctora, sí se observa la imagen. Aquí vemos la válvula mitral. Bueno, se ve un pequeño movimiento, ¿no? Aquí se ve un cierre perfecto, ¿no? Es un dibujo esquemático, ¿no? Entonces, en la estenosis o insuficiencia mitral no va a haber un cierre adecuado. Nada más. El resumen es eso, nada más, lo más importante. Desde el punto de vista de la etiología, las valvulopatías han disminuido porque la fiebre reumática desaparecía en los países desarrollados. Las valvulopatías de origen congénito, aquellas producidas por enfermedades hereditarias infecciosas o enfermedades degenerativas. Actualmente, etiología más frecuente es la degenerativa, ¿no? En forma de estenosis aórtica calcificada y de insuficiencia mitral. Problema de edad avanzada. ¿Por qué? Porque así como todo el cuerpo se va degenerando, también el corazón se va degenerando, no permitiendo el cierre adecuado de estas valvas. El área valvular normal es de 4 o 5 centímetros. Impide que la sangre retorne del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Esa es su función. Está formada por dos membranas, las cuales reciben cuerdas tendinosas de los músculos papilares anterior y posterior, situadas en la pared externa del ventrículo izquierdo. Aquí están las valvas, ¿no? Con sus músculos papilares y sus cuerdas anteriores y posteriores. Estenosis mitral. El área valvular mitral del útero es de 4 o 5 centímetros, ya lo habíamos dicho. Inferior a esta, o sea, a 1.5 centímetros, estenosis mitral grave. El mantenimiento del gasto no es posible si la presión de la aurícula izquierda no alcanza los 20 a 25 milímetros de mercurio. Como ven aquí hay una válvula mitral normal. Es como una puertita que si no se cierra toda la puerta, parte de esta va a regresar. Entonces aquí se ve que no, que la sangre está regresando. En vez de que pase toda, está regresando, ¿no? En general, cuando la presión sistólica pulmonar rebosa los 60 milímetros de mercurio, las presiones de lleno del ventrículo derecho y por consiguiente de la aurícula derecha se elevan. Como consecuencia de la dilatación de las cavidades derechas, puede aparecer insuficiencia tricuspidia. Entonces, como va a haber un retorno, la presión capilar y la presión arterial pulmonar ascenderán. ¿Y cómo se manifiesta eso clínicamente? Con disnea, ¿no? Dificultad respiratoria. Aquí tenemos la válvula mitral. Bueno, esto está cerrando adecuadamente. Válvula mitral, estenosis mitral. Origen reumático. 2/3 en mujeres. Enfermedad reumática. Las válvulas... Ay, no. Ay, disculpe un momento, por favor. Listo. La estenosis mitral congénita es rara y suele asociarse a cardiopatías complejas en paracaídas, ¿no? La estenosis mitral comienza a tener repercusión hemodinámica cuando el área valvular disminuye más de 2 centímetros y es grave cuando es 1.5, menor de 1.5. Cuando la estenosis mitral obstruye el libre flujo de sangre que pasa hacia el ventrículo izquierdo, aumenta la presión dentro de la aurícula izquierda. Se va a aumentar la precarga a nivel
del ventrículo de la aurícula izquierda. O sea, es una puerta que está parcialmente abierta. Entonces, como está parcialmente abierta, lo que tiene que entrar va a estar afuera o en la puerta o va a retornar, ¿no? Ello hace que el miocardio auricular realice un trabajo mayor, sobrecarga sistólica para dicha aurícula, en un intento de vaciar su contenido hacia la cavidad ventricular a través de un área estrecha. Por esa razón aparece hipertrofia de la aurícula izquierda. Entonces, lo asocian. Si retorna y aumenta la cavidad de la aurícula izquierda, entonces esta se va a hipertrofiar, va a ser más grande, de músculo más desarrollado, ¿no? Hipertrofiado. Si persiste el obstáculo, la cavidad auricular termina por dilatarse y transmite la elevación de su presión hacia las venas pulmonares y los capilares. Todo por el impedimento del vaciamiento auricular, barrera mitral. Regurgitación mitral. Va a retornar, ¿no? Toda esta sangre que debe de estar aquí va a retornar hacia la misma. Mecanismos normales de la válvula. Se supone, en esta imagen, aquí tenemos la aorta, válvula aórtica cerrada, válvula mitral abierta, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Aquí está normal. Pero cuando el ventrículo izquierdo comienza a contraerse y la válvula mitral se cierra, la válvula aórtica se abre y la sangre es expulsada hacia el exterior. ¡Pah! Que también es lo normal. Pero en la estenosis de la válvula mitral, en caso de estenosis de la válvula mitral, esta no se abre tanto como debería y el flujo sanguíneo proveniente de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo queda parcialmente restringido. Lo que les decía, es como una puertita que va a hacer que retorne, ¿no? Es como una persona o la sangre que retorne. En la regurgitación de la válvula mitral, esta permite una filtración cuando el ventrículo izquierdo se contrae y algo de sangre hacia atrás, hacia el interior de la aurícula izquierda. Lo que habíamos dicho, ¿no? Eso también ya lo habíamos dicho. Ya. Esta tengo una imagen para representarla mejor. Ya, esta es la imagen. Entonces, este es el corazón izquierdo. Aquí está. Se supone que toda la sangre de la aurícula izquierda va a pasar hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, esto va a generar una insuficiencia ventricular izquierda. Como va a retornar la sangre, va a aumentar la congestión pulmonar pasiva a través de la vena pulmonar. Esto va a producir un aumento de la presión capilar pulmonar, va a producir asimismo una fibrosis intersticial, una vasoconstricción hipóxica, una embolia pulmonar a nivel microvascular en la arteria pulmonar, produciendo así una hipertensión pulmonar precapilar. Entonces, y eso va a producir un edema y por lo tanto disnea. Entonces, ese sería un resumen de la fisiopatología de la estenosis mitral. ¿Ya? Fisiopatología, dijimos, cuando el orificio mitral es menor de 1.5, que es más grave, ya desde el 2 es grave, pero con 1.5 es más grave. Estenosis mitral grave, el mantenimiento del gasto no es posible si la presión de la aurícula izquierda no alcanza los 20-25 milímetros de mercurio. Presión capilar, presión arterial pulmonar aumentada y esto produce disnea. Ya está. Lo mismo, esto ya. Cuadro clínico. Disnea de esfuerzo. Alteraciones de la hematosis dependiendo del grado de hipertensión venocapilar. Otras manifestaciones son la tos y la hemoptisis. Aquella especialmente aparece con el esfuerzo y con el decúbito. La disnea de decúbito y la disnea paroxística nocturna traducen grave hipertensión venocapilar y su manifestación clínica extrema es el edema agudo del pulmón, disnea intensa, angustia, tos, puto, asalmonado, estertoras audibles a distancia. Los pacientes con estenosis mitral tardíamente pueden presentar insuficiencia cardíaca derecha, edema, plétora yugular, hepatomegalia, congestiva y oliguria. Esto suele venir en los exámenes de residentado. ¿Cuál de estos pertenece o son síntomas o son signos de una estenosis mitral? Esto diga el excepto, o si no, te va a poner todo esto y te van a decir, esto marque los signos de una estenosis de válvula pulmonar. Y tú pones uno de estos. Excepto, esto siempre viene. ¿Ya? Exploración física. Inspección. Solo arroja datos sobre la estenosis es grave, chapetas malares, palidez cutánea, frialdad, cianosis, onda A del pulso yugular y onda B. Esto también viene en los exámenes. Onda A del pulso yugular. Eso siempre viene.
Palpación. Mostrará un pulso arterial periférico pequeño en caso de fibrilación auricular. Crecimiento del ventrículo derecho. Latido enérgico junto al borde external izquierdo. En la punta suele palparse el primer ruido y en ocasiones el chasquido de apertura mitral. Acuérdense, chasquido de apertura mitral. Frémito diastólico, si la estrechez es importante en el ápex. En el segundo espacio intercostal izquierdo, choque de cierre pulmonar palpable, hipertensión pulmonar. Auscultación. En la auscultación, en el foco mitral se hace evidente el típico ruido de Durosies. Acuérdense. Típico ritmo de Durosies. Primer ruido fuerte, un chasquido de apertura después del segundo ruido y soplo diastólico. A ello puede sumarse un segundo ruido en el foco pulmonar. Rufut tata. Rufut tata. Exploración física. Cuando el esternón mitral es apretada y se acompaña de hipertensión pulmonar considerable, insuficiencia tricuspidia, cuando esta es grave, ¿no? Soplo sistólico en el foco tricuspidio. También es frecuente encontrar signos de insuficiencia cardíaca derecha. Lo que les había dicho, o sea, todo tu corazón izquierdo va a malograr todo, o sea, mayor edema, una insuficiencia tricuspidia y también va a llevar hacia una insuficiencia cardíaca derecha con el tiempo. Examen radiográfico, crecimiento de la aurícula izquierda, elevación del bronco izquierdo, puede haber signos de congestión pulmonar, líneas B de Kerley y calcificación de válvula. Estas líneas B de Kerley también se pueden ver en la ecografía, ¿no? En esta imagen vemos un desplazamiento carinal de la tráquea, crecimiento ventricular derecho, con las flechas moradas, botón aórtico poco prominente por manejo de presiones menores, hilios pulmonares congestivos, relieve auricular izquierdo aumentado. La aurícula, ¿no? Eso. Esta imagen está bonita. Signos de crecimiento auricular izquierdo, onda P ensanchada, se hace bimodal con una separación entre los modos entre 0.04 segundos y su eje eléctrico se desvía a la izquierda. Crecimiento ventricular derecho, hipertensión pulmonar, acuérdense, hipertensión pulmonar. Una onda P grande, ¿no? Crecimiento auricular derecho, aumento de la onda P, crecimiento ventricular, aumento de la onda R. Creo que mejor que esta imagen no van a ver. Está bien esquemática este dibujo, bien bonito. Ya. Signos de crecimiento auricular izquierdo, onda P mitral. En D2, en D3, la onda P es ancha y en 6 es bifásica en su porción terminal negativa. Ecocardiografía. Hoy en día, bueno, de entrada se tiene que hacer la radiografía, un EKG para ver, veamos la onda P, pero sobre todo la ecocardiografía, ¿no? ¿Por qué? Porque es más sensible y específico en el diagnóstico de la estenosis mitral. Esto es más sensible y específico. Pero si llevamos a un gol estándar, quien te va a decir esto es una resonancia, ¿no? Creo que es más cara, es más difícil de hacer, porque no es cualquier resonancia, es una resonancia que va a requerir contraste. En la ecocardiografía vamos a poder ver los velos de la válvula engrosados, típica apertura valvular en cúpula, clasificación del aparato subvalvular, aurícula izquierda agrandada. Vamos a poder hacer el Doppler, ¿no? Hay una regurgitación. No un cierre adecuado, no hay un cierre adecuado. Tratamiento. Antes del tratamiento. Bueno, para iniciar el tratamiento, diuréticos. Tenemos que disminuir, ¿no? Lo que va a llegar al corazón izquierdo. Diuréticos. Por ejemplo, diuréticos de asa, furosemida, torasemida. Lo que nosotros tenemos aquí es furosemida. Antagonistas de calcio. Diltiazem, verapamina, nodipino, vanidipino. Lo que hay aquí es diltiazem y verapamina. No hay todo. Nifedipina también tenemos. Ejemplo del diltiazem, 180 a 240 miligramos, efecto máximo de 6 a 11 horas, vida media 2 a 5 horas. Betabloqueantes como carvedilol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol. Hay que disminuir, ¿no? Hay que disminuir nuestro volumen que va a llegar para que esto no haga disminuir, o sea, no haga aumentar la presión a nivel del pulmón, ¿no? Que genere un edema y una necrosis a nivel capilar.
Nombre digital y digoxina, ¿no? Lo que, me acuerdo que cuando yo estudiaba medicina, siempre el doctor daba a todos los pacientes digoxina, el doctor Sotomayor. Todo era digoxina, digoxina, digoxina. Pero es lo que hay a la mano, ¿no? Digitálico, digoxina. Complicaciones: edema pulmonar agudo, fibrilación auricular, embolismo arterial sistémico, endocarditis infecciosa. Ya. Ahora voy a hablar un poco sobre la insuficiencia mitral. ¿Ya? Cuando por cualquier causa las válvulas de la válvula mitral no coaptan, al cerrarse deja un orificio a través del cual la sangre se regresa durante la sístole del ventrículo. Parecido. Hepatogenia, disfunción tipo 1. Motilidad de los velos es normal y insuficiencia se produce por una perforación de un velo o simplemente por dilatación del anillo mitral. 2. Sobrepasa el plano del anillo y corresponde al llamado prolapso. Este prolapso se da, por ejemplo, sobre todo en mujeres que, digamos, son físico-culturistas o que tienen una masa muscular, tanto en mujeres y en hombres, muy grande, que en el tiempo dejan de hacer ejercicios. Entonces, como este músculo va a dejar de hipertrofiarse, va a ser de más, o sea, va a producir una insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque va a dejar un espacio para tu insuficiencia, para que la sangre retorne hacia la aurícula izquierda. Bien. Normal, valvulopatía reumática, prolapso valvular, disfunción del músculo papilar, ruptura de cuerda tendinosa del músculo papilar. Espérenme un momentito, por favor. Ya. Ya. Aquí tenemos el tipo 1, movilidad normal, tipo 2, movilidad excesiva, tipo 3, movilidad restringida, retraída, y tipo 4, 3B, movilidad restringida, desplazamiento apical. Ejemplos de estos: cardiopatía isquémica, cardiopatía dilatada, enfermedad degenerativa. En el tipo 3A, enfermedad reumática, síndrome carcinoide, radioterapia. Cardiopatía isquémica, cardiopatía dilatada. Parte de esto ya habíamos hablado. Cuadro clínico: curso con grave insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón, disnea progresiva y menos episódica que la estenosis, hemoptisis y edema agudo, fatiga y debilidad muscular. Pulso yugular normal, pulso carotídeo suave, lo que les había dicho. Primer ruido, segundo ruido y tercer ruido. Ya les había mencionado esto, ¿no? Examen radiológico: dilatación de la aurícula y ventrículo izquierdo, congestión pulmonar, edema pulmonar y ausencia de cardiomegalia. Electrocardiograma: ensanchamiento de onda P y aspecto bimodal. Y crecimiento ventricular izquierdo, ondas Q profundas y R altas con T positiva. Ecocardiografía, ya les había descrito. Tratamiento: uso de diuréticos en médico y betabloqueantes si se asocia fibrilación auricular, anticoagulantes si hay antecedentes de embolia. Quirúrgico: tratamiento definitivo para la regurgitación mitral. Implantación de prótesis cuando la fracción de eyección es mayor del 30%. Normalmente la fracción de eyección en los pacientes mayores de 60 años es mayor del 53%, hasta 70%. No va para más tampoco. Entonces, cualquier cirugía que se tiene que hacer tiene que ser mayor de 50. Estoy hablando de una cirugía no cardiológica. Entonces, en una cirugía cardiológica, esta tiene que ser mayor del 30%, porque si es menor de esta, se te va a morir el paciente, ¿no? Entonces, con una fracción de eyección mayor del 30% por ecocardiografía, hay que hacer el cambio de la valva. La valva puede ser una valva metálica o una válvula no metálica, de injerto de cerdo. Entonces, estas son mejores, pero tienen sus contraindicaciones, ¿no? Porque estas no van a requerir anticoagulación. En cambio, las metálicas sí, de por vida. Ya. Bueno, quería acabar antes, pero vamos a tener que pasar los 3 últimos temas, aunque no es mucho, para la noche, porque ahorita yo tengo cosas que hacer. Entonces, ¿te parece bien, Cintia, si lo podemos pasar para la noche? ¿Van a disponer de tiempo? Sí, doctora, no hay problema.
Sí, porque ahorita ya tengo pendientes que hacer, entonces van a disculpar. Pensaba acabarlo todo, pero era un tema largo y quería hacer algo fácil para que lo vea. Pero bueno, para la tarde podría ser a las 6 o 5. ¿Estaría bien? Hello, Cintia, ¿estás? Sí, doctora, sí estaría bien. 6 o 5 de la tarde o 5:30. Tengo consultorio de 2 a 5, entonces 5:30. Creo que 5:30, 6. Y ya Ya, solo faltan 3 temas que no son muy grandes, excepto del último que es medio confuso, pero bueno. Solo faltan 3 temas, nada más. ¿Ya? ya, doctora. Muchas gracias por su paciencia. Hasta la tarde. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Digo.